Buenas churris. Pues un día más os traigo otro vídeo. Hoy he decidido hablar del tema del examen de inglés, pero antes de nada os voy a contar una cosa súper importante, y es que no sé si os habéis dado cuenta de que si pincháis el iconito que pone time, que no sé si está aquí, no, creo que está aquí, no sé, bueno. Si lo pincháis aparece el botón de suscribirse. ¡Sí! No sé, es así, pequeños detalles que a lo mejor se os pasan, ¿sabes? También podéis suscribiros a través del botón este que hay aquí, no sé, aquí, esto es un rollo. Uno así rojo muy bonito, pues le dais y os suscribís. Bueno, lo que os quería contar era sobre el tema del examen de inglés. Como muchos sabéis, y si habéis leído los requisitos, pues se puede demostrar el inglés de diferentes maneras, pero la mayoría de la gente, como no suele tener certificados de examen, pues lo que suelen hacer es o el TOEFL o el IELTS. Aunque también hay gente que tiene el Advanced y pues lo puede presentar. A ver, yo como consejo os digo que el Advanced pues no lo saquéis porque es súper difícil, al menos que tengáis un nivelazo de inglés y os apetezca o tengáis que sacarlo por algo, pues siempre optaba por el IELTS y por el TOEFL. Yo opté por el TOEFL, así que de lo que os voy a hablar a continuación es de cómo yo me preparé el TOEFL, pero por favor, para aquellos que vayáis a haceros el examen del IELTS, os voy a dejar debajo en la caja de comentarios un enlace que vi en una página, no recuerdo en cuál, en la que explica cómo sacarte el IELTS o cómo prepararte el IELTS. De todas formas, yo creo que los consejos que os voy a dar para el tema del TOEFL os va a servir también para aquellos que se vayan a preparar el IELTS. No sabía cómo hacer este vídeo realmente porque no sabía así contaros paso por paso cómo prepararos cada parte del examen, entonces yo creo que al final es un poco coñazo, y creo que lo que voy a hacer es daros unas nociones básicas para sacar este tipo de examen, porque realmente, o sea, está claro, tienes que saber algo de inglés. Si no te sabes nada de inglés, estás perdido. Es sobre todo metodología. Este tipo de exámenes se supone que sí que sirven para medir tu nivel de inglés, pero si sabes cómo hacerlo, pues puedes obtener más notas. Yo voy a contar unos pequeños trucos de cómo yo me lo saqué y cómo conseguí tener más nota, por lo menos lo intenté. Y sí, como siempre en mi casa pasan todos los aviones de Australia, ¿sabéis? Si no es el avión de Australia, el camión de la basura, si no es el camión de la basura, el late de la aspiradora, si no es el late de la aspiradora, no sé, un tío que está con el taladro, o sea, no sé. Vivo al lado del mar, se supone que tendría que escuchar las olas del mar. Pues no, no escucho las olas del mar, escucho el sonido del avión todos los días. Total, que os voy a contar así un poco en cada parte del examen cómo yo me lo preparé, y ya lo he dicho que para aquellos que vayan a prepararse el IELTS yo creo que también les puede servir. Y también para aquellos porque se vayan a sacar el TOEFL, pues también os voy a dejar una serie de enlaces en la caja de abajo, pues que pueden servir. Realmente no hay mucho material en internet sobre el examen del TOEFL. Hay consejos, algunos ejercicios se parecen un poco, no son iguales, pero os pueden servir. Así que todo lo que está en mis manos y todo el material que yo he usado y que he podido encontrar en internet, pues lo dejaré en la cajita de abajo. En primer lugar, os aconsejo que si os vais a preparar el TOEFL, os pilléis un libro. Más que nada porque vais a tener perfecto el examen tal y como va a ser. Y luego os vienen algunos tips. Y yo qué sé, yo creo que es bastante importante que os pilléis un libro. Yo me lo pillé, me lo dejó una amiga, pero yo creo que en las bibliotecas podéis encontrar alguno, y si no, miraros de segunda mano. Son un poco caros, pero para mí es una herramienta y yo aconsejo que os la pilléis. Yo, como os dije ya en un vídeo, yo el examen me lo preparé con una profesora, sobre todo para el tema del speaking y el tema del writing. Voy a empezar a hablaros del tema del writing. Yo lo que solía hacer era hacer como unas 2 redacciones al día, o por lo menos una al día, y cuando tenía clase, pues lo que hacía que le llevaba las redacciones a mi profesora, me las corregía. Y luego a raíz de esas redacciones, pues normalmente son redacciones sobre topics, ¿no? En plan, pues eso, por lo mejor hablas, yo qué sé, del tema del reciclaje, de la contaminación. Pues yo me hacía un vocabulario de todos esos temas. En plan, efecto invernadero, eso puede reciclaje, yo que sé, como se dice, dióxido de carbono, o sea, bueno, más o menos me entendéis, todo ese vocabulario, y hacía una o varias relaciones sobre temas relacionados con eso. Luego me hacía otro vocabulario sobre el tema de la tele, vocabulario sobre el tema de la universidad, del trabajo. Me hacía varias redacciones sobre ese tipo de temas. En la parte final del libro que yo tenía, te venían un montón de preguntas, o de típicas preguntas que te pueden hacer en los writing. Normalmente son preguntas en las que puedes estar de acuerdo, desacuerdo y tal. Yo aconsejo aquí también que siempre que vayáis a dar la opinión sobre un tema,
aunque no sea la opinión que vaya de acuerdo con vuestra personalidad, siempre escoger la que sea más fácil, no seáis tontos. O sea, a mí me pasaba mucho, sobre todo al principio. Por ejemplo, imaginaros que se os preguntan algo, pues, que es referente al maltrato animal, y tú ves que el decir que sí al maltrato animal es mucho más fácil que el decir que no. O sea, da igual, no os van a juzgar. Ellos lo que quieren ver es que tú sabes manejarte y que sabes redactar. Entonces yo lo que os aconsejo es que siempre vayáis a lo más fácil. Bueno, y entonces en el tema de la estructura de las redacciones, yo lo que hacía era lo siguiente. O sea, siempre copiaba el enunciado, siempre lo ponía como introducción. O sea, que si te preguntan hoy en día la gente come mucha carne, ¿crees que debería la gente reducir su consumo de carne o realmente crees que deberían continuar? Entonces tú contestas, creo que la gente debería de reducir su consumo de carne, o creo que no, o lo que sea, pero siempre copiando el enunciado. Luego también otra cosa que hacía era siempre exponer 3 ideas y las encabezaba con first of all, secondly y finally. Es una pollada, lo sé, pero tío, se ve que eres ordenado, ¿sabes? Que estás ordenando tus ideas y ya está, o sea, es simplemente eso. Luego otra cosa que yo hacía mucho era usar muchos conectores. Es muy difícil, sobre todo cuando vamos a hablar en inglés y no tenés mucha soltura, conectar una frase con otra. Yo os aconsejo que uséis un montón de conectores y también os aconsejo, por favor, que hagáis frases súper cortas. Una cosa que tendemos los españoles a hacer es hablar como con una frase súper larga, decir un montón de cosas, y en inglés es totalmente lo contrario. Es mucho mejor poner frases cortas con un montón de puntos que poner una frase larga, que al final, de verdad que si no tenemos mucha práctica es que no sabemos hablar en inglés, ni sabemos redactar en inglés. Entonces yo lo que os aconsejo es que hagáis frases cortas y si hacéis una frase larga, por lo menos poner un conector, y entre frases con punto y seguido poner también conectores. Luego, otro consejo que os doy es sustituir verbos vacíos, como puede ser el do, el can, el go, el get. O sea, todo este tipo de verbos que son verbos vacíos, pues debemos de sustituirlos por verbos llenos de significado. Y también ver qué sinónimos de otros verbos o de esos mismos verbos podemos usar, porque muchas veces pues los usamos muchísimo dentro de la frase y podemos sustituirlos por sinónimos y tal. Luego, otro consejo que os doy es que uséis condicionales. Sobre todo, hay muchas veces que los propios enunciados te dicen lo que quieres que le pongas. O sea, hay veces que te preguntan como en pasado, hay veces que te preguntan sobre el futuro. O sea, si te preguntan sobre el pasado, pues obviamente pues tendrás que hacer un montón de sentencias, un montón de frases en pasado, y si te preguntan por el futuro, pues obviamente tendrás que usar tiempos futuros. Y también hay muchas veces que en el propio enunciado te pide comparativas. Pues si te las pide, pues dáselas, porque es que hay que saber ver más allá de lo que te preguntan. Es que muchas veces el propio enunciado te dice lo que quiere que pongas en el examen. Bueno, y como he dicho antes, sacaros vocabulario de cada tema que podáis hacer, de cada tipo de redacción. En plan, redacción del medio ambiente, redacción de voy a comprarme un cañón y se lo voy a tirar a ese avión de mierda que está volando. Y también lo que os sirve este vocabulario, aparte de que os lo podáis aprender de cabeza, pero sobre todo os sirve para luego el reading. Muchas veces os ponen textos súper difíciles o os ponen textos técnicos os ponen textos técnicos y vienen palabras pues que son más complicadas y las podéis usar en las redacciones y os van a dar puntos. Va dedicado a lo del TOEFL, y es que hay una parte del writing que va sobre una lecture que hace un profesor en la clase. Normalmente suele ser que el profesor dice una cosa y suele ser totalmente contrario a lo que tú has leído anteriormente, porque es una mezcla de reading y listening. Entonces tú vas a leer una cosa y cuando luego escuchas la lecture vas a ver que es diferente totalmente. Entonces os digo que hagáis lo mismo que en el writing normal, os hacéis lo que es el encabezado con la pregunta que os haga al principio, y luego os pongáis vuestras razones, en plan primero, segundo, tercero, o conclusión, o lo que sea, y que sepáis que siempre va a ser diferente lo que habéis leído con lo que pone en la lecture. Así que simplemente os digo que intentéis escuchar lo mejor posible, y os voy a dejar algunas frases que yo solía usar para la lecture también aquí abajo, pues para que podáis usarlas en las redacciones y os puedan servir para hacer una estructura más o menos bien y os puedan dar
bastantes puntos o den puntos para las redacciones. El tema del listening no os voy a poder contar mucho, ni os voy a poder decir, pues mira, suerte, o sea, es lo único que os puedo decir. Para mí el listening es la parte más complicada y lo sigue siendo actualmente en mi día a día. Haced mucho el listening, o sea, os voy a poner unos enlaces abajo en el que podéis practicar el listening. Esto es pues que lo que entendáis de inglés pues lo que vais a sacar, simplemente así. El tema del speaking. A ver, yo lo que hacía aquí era con mi profesora, nos hacíamos un montón de preguntas que suelen caer en este tipo de exámenes. Os voy a poner una lista de típicas preguntas de examen, aunque os voy a decir la verdad, o sea, creo que tenía como una lista de 50 o algo así. No me preguntaron ni una, pero ni una. Pero bueno, os va a salir muy bien porque vais a tener un montón de preguntas ya preparadas que a lo mejor de casualidad en el examen pues os podéis enlazar y os puede servir para contestar por lo que os pregunten. Hay muchos tipos diferentes de preguntas en el TOEFL, pero hay unas típicas que suelen preguntarte por cosas personales de la vida y tal. Yo lo que hacía era lo siguiente, me hice el listado de preguntas, que lo voy a dejar también abajo para que lo podáis ver. Intentaba que siempre que me preguntaran, por ejemplo, por una persona, siempre hablar de la misma persona. Normalmente te preguntan por una persona y tienes que dar razones del por qué esa persona, pues por ejemplo, imaginaros que os preguntan ¿quién es tu mejor amigo y por qué? Pues yo siempre voy a decir que mi mejor amigo es, por ejemplo, no sé, mi madre o Iván o lo que sea. Y siempre a esa persona pues le voy a dar 3 características. La estructura de cuando yo hablo va a ser la misma que uso para el writing. O sea, voy a contestar con lo que me preguntan y cuando hable y exponga mi idea voy a decir, por ejemplo, ¿quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo es Iván por diferentes razones. Primero, pues porque es muy inteligente y no sé qué, no sé cuánto. Segundo, pues porque es muy divertido y tal. Y tercero, o finally, o bueno, lo que queréis poner en ese momento, pues la tercera característica. Esto parece una tontería, pero es que hay un montón de preguntas que es sobre una persona, preguntan sobre alguna persona. Entonces, yo os aconsejo que siempre os hagáis una persona para todo ese tipo de preguntas, en plan, ¿qué es tu mejor amigo? ¿Con quién te irías de viaje? ¿A quién le contaría un secreto? No sé, todo ese tipo de preguntas siempre cogáis a la misma persona y tenéis ya preparado las características y todo y ya las sabéis un poco de memoria, o por lo menos, ¿sabes? No tenéis que pensar de primera en el examen, es más fácil si ya tenéis algo ahí en plan de, mira, con esta pregunta puedo hacer esto. Lo mismo si os preguntan, ¿cuál es vuestro lugar favorito? O sea, siempre cogeros un sitio, vuestro sitio favorito, y ahí puede ser, ¿cuál es vuestro lugar favorito? ¿A qué sitio llevaría a tu novia? ¿Cuál es el mejor sitio mundial para, yo qué sé, para celebrar un cumpleaños? Yo qué sé. Todo ese tipo de preguntas las puedes englobar en tu lugar favorito. Y así, pues con todas las preguntas que os voy a enseñar, que veréis que las podéis categorizar siempre en una misma cosa. No sé si me estoy explicando bien o no, ¿sabes? Pero yo lo hice así, no sé. Espero que os sirva, de verdad. Y luego para el tema del reading, pues mira, os voy a ser sincera. Yo al principio me leía el reading. Ay, es que hay una niña que está haciendo cosas raras por la ventana. Está gritando. Pero voy a ser sincera. Yo al principio me leía el reading y me di cuenta de que era imposible que ni Superman se podía leer el reading y luego contestar a las preguntas. Entonces yo lo que hacía era lo siguiente. Esto también es solo para gente del TOEFL. No leáis el texto, o sea, no leáis el reading. Y directamente a las preguntas y cada pregunta te dice en qué párrafo está. Entonces al final lo que te acabas leyendo es el párrafo, pero ya pensando en la pregunta que te están haciendo, ¿sabes? No primero te lees, lo comprendes y luego no. Es que no te da tiempo, físicamente es imposible. Entonces yo lo que aconsejo es que vayáis directamente a las preguntas y luego os vayáis al texto porque os dicen en qué párrafo están todas las preguntas. Y nada, y aquí os digo que es práctica. Os cronometréis siempre para ver lo que tardáis en hacer el examen y os voy a dar pues algunos consejitos más. Este consejito os voy a contar un poco así como yo me lo preparé. Yo me pillé a la profesora, lo he hecho tal y como os he contado en este vídeo. Luego, para ya ir segura, ya en plan de ¿voy a sacar la nota o no? Pues en la página oficial del TOEFL hay una opción de comprar un paquete de examen. A lo mejor hay gente que le parece una pollada y no lo hace, ¿vale? Yo lo hice porque soy así y me compré un paquete de examen y es muy gracioso porque solo lo puedes usar una vez. O sea, creo que puedes usarlo en plan para practicar, pero como le des a hacer examen, o sea, no hay vuelta atrás. Haces el examen y ya no vuelvas a poder hacer el examen ese nunca más en tu vida. Está muy bien porque
es muy rápido, te dan la respuesta súper rápida, súper inmediata. O sea, yo creo que hice el examen una mañana entera en mi casa, que esa es otra. O sea, aislaros de todo, o sea, olvidaros de todo, porque es que tardáis como 4 horas o así en hacer el examen. No sé, como en la misma tarde tenía la nota. Entonces está muy bien porque es la realidad, o sea, tal y como vas a hacer el examen y ves más o menos lo que vayas a sacar. Entonces yo me di cuenta de que iba a sacar la nota porque saqué mucho más de un 32. O sea, sacar un 32 lo hace hasta un mono poniendo su nombre en la hoja, os lo digo en serio. O sea, incluso si suspenderéis una parte del examen, podríais llegar a sacar un 32. Bueno, y así os cuento rápido cómo fue el día de mi examen. De hecho tengo imágenes del día de mi examen, pero es que es algo tan patética y tan... no sé, en fin. Me fui al examen súper temprano y cuando llegas allí son como unas cabinas y bueno, lo que hacen es que te piden el DNI, te registras y tal. No recuerdo si me pidieron la huella, pero es que es como todo muy heavy, ¿no? Como de repente entras y te pasan un detector de metales, te miran si tienes pinganillo y tal. Lo dejas todo como en una cabina y cada vez que sales de la habitación tienes que firmar y todo el rato te están grabando. No sé, es raro. Entonces, creo que tiene un número limitado de veces, no puedes salir cuando quieras. Yo salí pues porque te dan un descanso y luego fui al... no sé si llegaré al baño o no. Pero bueno, el caso es que intenta no salir y ya está, o sea, no tiene más. Y nada, llegas allí, te sientas en tu cubículo, te dan como unos auriculares con su micrófono. Y a ver, está bien por un lado el tener este tipo de exámenes, pero yo la verdad es que tuve una cosa que me salió mal, que fue el tema del speaking. Se me quedó pillado el ordenador, ¿vale? Entonces se lo dije a la tía y cuando volvió el ejercicio me volvió a aparecer, se seguía sin escuchar, total, que al final ese ejercicio del speaking lo hice mal. Y me jodió porque saqué menos puntuación de la que podía haber sacado, porque además es que ese ejercicio había hecho uno muy parecido en mis clases y me jodieron viva, pero bueno, no pasa nada, o sea, saqué muchísimo más de 32 y tal, pero os digo que pueden pasar estas cosas. De hecho, también con el examen que hice en casa me pasó, se me quedó pillado el listening y no pasa nada, o sea, os digo, le escribía al soporte técnico del TOEFL y te lo dan, te dejan hacer de nuevo el examen, pero es la putada de este tipo de exámenes, que luego, bueno, si quieres reclamar, como todo está grabado, pues se sabe que te salió mal y que esa parte no la has hecho, pero yo no lo reclamé porque en verdad saqué la nota y ya está. Y os digo que cuando termináis de hacer el examen, la sensación que tenéis es de que os ha salido como el culo. Aparte de que, no sé, estáis como hiper cansada, como si no hubierais dormido en, no sé, en 50 años. Al final estoy aquí y lo saqué. Y os digo que cualquiera de vosotros lo podéis sacar. Iván cogió el IELTS. Es que tampoco puedo hablar mucho del IELTS y Iván tampoco os puede dar muchos consejos porque realmente Iván se sacó un curso del IELTS que en un mes, o menos de un mes creo que fue, o sea, un curso preparatorio, y luego cuando llegó el examen fue como un jarro de agua fría para él porque no tenía nada que ver, por lo visto, con lo que se había preparado, no sé, como que era como mucho más complicado. Pero al final le salió bien, o sea, lo aprobó porque aparte él sabe inglés, pero él salió como diciendo de suspendido, ¿sabes? Luego sí que el tema de speaking le salió bastante bien, pero no sé, o sea, todo el mundo dice que el IELTS es muy fácil también, o sea que os aconsejo una de las dos. Y nada, así que esto es todo por hoy, que como siempre os digo, que cualquier duda que tengáis, que yo os ayudaré y todas esas cositas. Y que ya lo he dicho al principio, pero por si acaso os habéis saltado esa parte, que os suscribáis. Y nada, como siempre os digo, que seáis felices y que tengáis muy buen día. ¡Mua!